Buen día, doctora María de los Ángeles Rodas. Les damos la cordial bienvenida al videoforo Modelo Historia Natural de la Enfermedad y Niveles de Prevención del Asma. Mi nombre es Marta Toledo. El día de hoy tendré el gusto de moderar la presente actividad. Somos estudiantes de primer año de la carrera médico y cirujano, grupo L2 y L10, sede Quetzaltenango, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los presentes, Ricardo Escalante, Carla Mazariegos y María Juárez, cada uno nos estarán acompañando y realizando la ponencia respecto de cada tema que se le fue asignado. A manera de introducción, podemos decir que el asma se define como una enfermedad heterogénea que generalmente se caracteriza por una inflamación crónica en las vías aéreas. Se define por las manifestaciones clínicas de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, que varían a lo largo del tiempo y en su intensidad, junto con una limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, hay unos 235 millones de personas que padecen de asma en el mundo. En los últimos 30 años ha aumentado la frecuencia de esta enfermedad en los países industrializados. Las normas del foro, cada uno tendrá 4 minutos para su presentación. Y empezamos con la primera presentación a cargo de Ricardo Escalante con los temas: modelo de la historia natural de la enfermedad y las prevenciones, causas, periodo prepatogénico y tríada epidemiológica. Muchísimas gracias, compañera. A modo de introducción, la historia de natural de la enfermedad se describe como la evolución de la misma sin intervención médica, desde antes de que éste inicie hasta su resolución en recuperación, cronicidad o muerte. La historia natural se distingue en los periodos prepatogénico y el patogénico. Este último se inicia con la etapa preclínica, caracterizada por cambios bioquímicos y tisulares, sin síntomas ni signos propios de la condición patológica. Le sigue la etapa clínica, que es aquella con la cual se acude a un médico habitualmente. Desde el punto de vista de la salud colectiva, se ha demostrado que mientras más precozmente se aborden los problemas a lo largo de la historia natural, más efectivas y a menor costo serán las intervenciones a nivel colectivo. Clásicamente se han descrito 3 niveles de prevención: el primario, asociado con periodo prepatogénico; secundario y terciario, correspondientes al periodo patogénico. Las causas de la enfermedad son el origen o causa del desarrollo de una patología. Las enfermedades infecciosas son trastornos causados por organismos como bacterias, virus, hongos o parásitos. Muchos organismos viven dentro y fuera de nuestros cuerpos. Normalmente son inofensivos o incluso útiles, pero bajo ciertas condiciones y circunstancias, algunos organismos pueden causar enfermedades. Factores de riesgo. Según la epidemiología, un factor de riesgo es toda aquella circunstancia o situación que aumenta la probabilidad de una persona a contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. El periodo prepatogénico es el periodo donde se establece que la persona no tiene ninguna enfermedad. Por lo tanto, en este periodo es de vital importancia brindar información y explicar a las personas qué acciones, lugares y organismos pueden provocar una enfermedad. En este periodo se tienen que identificar por cada enfermedad 3 criterios, los cuales son de bastante ayuda para poder prevenir la aparición de una enfermedad, los cuales son tríada epidemiológica, estímulo y prevención primaria. La tríada epidemiológica es una cadena de infección que se crea al estar en un mismo tiempo y lugar: el huésped, el ambiente y el agente. El estímulo es la acción o conjunto de acciones que causan o estimulan la aparición de una enfermedad. Y la prevención primaria es la parte del periodo prepatogénico, en donde se trata de buscar todas las estrategias que ayuden a prevenir la aparición de casos de una enfermedad en específico. La tríada epidemiológica del asma: el agente son sustancias irritantes y alérgenos naturales, tanto interiores como exteriores, y factores genéticos relacionados con la inmunoglobulina E. El huésped es el ser humano y el ambiente son 3: biológicos, físicos y ocupacionales. Los biológicos son relacionados con la flora, la fauna, en donde el individuo vive. Los físicos son relacionados con el clima, condiciones del agua y el aire,
y los ocupacionales son dependiendo de las sustancias con las que el individuo trabaje. El estímulo del asma, hay varios, donde resalta la exposición a elementos como el moho, la humedad, algunos alérgenos y el consumo de tabaco. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Seguimos con la segunda presentación a cargo de Carla Mazariegos con los temas prevención primaria y prevención secundaria. Muchas gracias, compañera. Sí, yo les vengo a hablar sobre la prevención primaria contra el asma. Y antes de comenzar, recordemos que son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud. Algunas de las estrategias documentadas para la prevención primaria contra el asma son evitar la exposición masiva del mohos, que la exposición al moho y a la humedad en causas aumentadas hasta el doble del riesgo de niños pequeños. Evitar también el humo y evitar la inhalación de humo de procedencia natural. En general, la exposición a lugares con humo de tabaco ambiental o eso aumenta aún más el riesgo de los niños de la aparición sobre el asma y su agravamiento también, así como la reducción de su función respiratoria. Evitar la exposición también de los halógenos de insectos y animales. Existe una estrecha asociación entre la exposición de los alerganos y los arcanos del polvo casero o químico, ya sea en la caspa de animales y en las cucarachas y en la sensibilidad de una persona. También la lactancia materna exclusivamente durante los primeros 4 meses está asociada a un descenso estadísticamente significativo del riesgo de asma y también sibilancias en un niño hasta de 6 años de edad. También, por otro lado, evitar halógenos ocupacionales, evitar la exposición de sustancias irritantes o halógenos ocupacionales de los trabajos en los que se utilizan diazonatos encima o en látex, que destacan particularmente por producir el asma ocupacional. Ahora vamos con el punto número 2. Con la prevención secundaria tiene como objetivo principal realizar el diagnóstico de detección temprana de la enfermedad incipiente, o sea, que tenga presente unos síntomas para poder otorgar un buen tratamiento o un tratamiento oportuno. Cuando la enfermedad ya es detectada o avanzada, se tiene que tratar lo más rápido posible, ya que el tratamiento se puede controlar. En algunos casos siempre tendrán que depender de inhaladores y en otros casos no es cuando se detecta el asma, o sea, cuando no está detectada con anticipación, pueden llegar a ser asintomáticos y es por eso es de que muchos en esa enfermedad ya es mucho más avanzada y presenta muchas más veces cuando hay ataques de pánico o cuando hay personas que están sumamente agitadas. El tratamiento suele consistir en aprender a reconocer los factores de desencadenamiento, tomando medidas para evitarlos y hacer el seguimiento en una respiración para asegurarte que los medicamentos mediante los síntomas estén en total bajo control. En este caso, si un ataque de asma es posible que tengas que utilizar un inhalador de alivio rápido. Es importante también controlar los posibles lo antes posible desde esta enfermedad, ya que puede provocar incluso hasta la muerte sin ni siquiera saber que tiene esta enfermedad, ya que esto hace que se quede sin oxígeno por el cierre de los bronquios respiratorios y que la persona llegue a la muerte. Para poder clasificar la gravedad del asma, el médico también tendrá que tener la frecuencia y la gravedad de los signos y también de los síntomas, y también tendrá que tener en cuenta los resultados físicos y las pruebas diagnósticas de la persona. También para determinar la gravedad del asma, ayuda a que el médico elija el mejor tratamiento de la gravedad del asma, que se vaya modificando al paso del tiempo, ya sea que el asma sea mucho más avanzado o esté a tiempo para poderlo tratar, lo cual requiere que se haga en ajustes del tratamiento ya dependiendo del avanzado de la enfermedad. Y también es importante someterse lo antes posible a exámenes médicos para poder verificar que no tenga ninguna anomalía e incluso podría ser que sea hereditario o no, para tener en cuenta los riesgos y tratarse lo antes posible o antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues continuamos con la última presentación que está a cargo de María Juárez
con los temas prevención terciaria y periodo patogénico. Muchas gracias, compañera. Con respecto a la prevención terciaria, tiene como meta reducir el proceso de las complicaciones de una enfermedad establecida. Consiste en realizar medidas encaminadas a atenuar las secuelas y discapacidades, minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de la salud y facilitar la adaptación de los pacientes. Es importante iniciar lo antes posible con el medicamento y que sea adecuado para la edad y peso. Tiene que detectar cualquier alergia que tenga la persona y dar seguimiento al mismo. Es necesario llevar un registro en cuántas veces por semana usar el inhalador. Si esta enfermedad es muy avanzada, lo mejor es que uno pueda hacer es tomar el tratamiento indicado por el médico y así poder evitar el inhalador, ya que en algunos casos aún es estable. Con el segundo tema es el periodo patogénico. El periodo patogénico de una enfermedad se refiere al momento en el que el agente patógeno o enfermedad entra a un anfitrión sin que el cuerpo aún no sienta síntomas. Con el contacto con el agente nos estamos refiriendo a la forma en cómo se transmiten las enfermedades. Estas pueden ser directas o indirectas. En contacto directo podría ser pasar de una persona a otra sin intervención de un objeto intermediario. En caso del contacto indirecto, esto suele pasar frecuentemente. No hay unión física entre el reservorio y el nuevo huésped, sino que realizar a través de elemento vivo inanimado. Como con el asma bronquial, como se ha comentado, el agente causal se pone en contacto con el huésped indirectamente. Las entradas del agente del asma son las siguientes. En primero está la respiración, cuando el agente como sustancias tóxicas, humo de cigarrillos, polvo, dióxido de azufre y ozono que se encuentran en la atmósfera y penetra en el huésped por el tracto respiratorio. Como segundo está la digestiva. Cuando una persona ingiere alimentos que pueden causar alergias, puede desencadenar la presencia de asma bronquial. Como tercero sería la piel y la mucosa. En el asma esta se presenta cuando los niños están con contacto con pájaros, gallinas, gatos o por la causa que sueltan y por picaduras de insectos. El asma puede llegar a tener secuelas, como esta sería la asmático crónico, dificultad respiratoria y síndrome alérgicos. También sabemos de que puede haber complicaciones que pueden ser cianosis, asma crónica, acidosis respiratoria, crisis asmática y neumonía. El asma también puede llegar a la muerte con insuficiencia respiratoria, como paro cardiorrespiratorio. Los signos y síntomas específicos serían la disnea, eso quiere decir la dificultad al respirar, y la obstrucción nasal, y en los signos y síntomas inespecíficas sería la dificultad respiratoria, dolor abdominal, vómitos, escalofríos, cefalea y crisis de tos seca. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. En conclusión, podemos decir que el asma es una enfermedad respiratoria prolongada que afecta a personas de cualquier edad, en donde principalmente se ve afectado los pulmones. Cabe destacar que cuando la enfermedad ya se detecta o es avanzada, se tiene que tratar lo más rápido posible para poder controlarlo o en pocos casos poder eliminar la enfermedad. Las personas que padecen de asma en algunos casos siempre tendrán que depender de inhaladores y de nebulizaciones cada cierto tiempo. Algunas de las complicaciones pueden ser cianosis, asma crónica, acidosis respiratoria, crisis asmática o neumonía.
Muy bien, damos por concluido este video foro. Agradecemos la participación de todos los compañeros presentes. Muchas gracias.